Bienvenidos al canal. El día de hoy toca que hablemos acerca de la hipertensión arterial y conjuntamente la actualización de la Asociación Americana del Corazón, que se llevó a cabo en noviembre del 2017. Con esto pues nos cambian demasiadas cifras. ¿Qué pasa? Que un 30% más de la población pasa a ser hipertensa ahora y probablemente tú que me estás viendo seas hipertenso o hipertensa y aún no lo sepas. Entonces quédense a ver el video. Va dirigido a estudiantes y personal de la salud, pero el lenguaje va a ser muy claro para que público en general que tenga curiosidad o sospeche de esta enfermedad pueda entenderlo claramente y después de esto acudir a una consulta presencial para que si tienen más dudas lo puedan llevar o también dejarlo en los comentarios. Vamos a definir cuál era la definición de forma tradicional de la hipertensión arterial, que es un síndrome de etiología múltiple. ¿Qué quiere decir esto? De que las causas pueden ser muchas, puede ser a consecuencia del corazón, de los riñones, de los pulmones, etc. Y esta etiología múltiple va a estar caracterizada por la elevación de la presión de cifras que antes eran 140, 90, igual o más de eso. Estas cifras ya cambiaron, ahorita las vamos a mencionar. Y esto va a ser un producto del incremento de la resistencia vascular periférica que se va a traducir en daño vascular sistémico, ¿sí? ¿Qué quiere decir esto? Al atacar un órgano diana, este va a ser a consecuencia, de forma crónica, va a ir dañando los demás y nos va a dar un incremento de lo que va a ser daño vascular en forma sistémica de todo el cuerpo. Les pongo aquí lo que eran las cifras antes con las cifras que ahora se actualizaron. Antes yo podía ir por la vida echándome mis taquitos, muchísima sal, mucho refresco, hábitos de vida, desvelo, lo que sea. Y yo presumía de tener 120-80 mililitros de mercurio hasta 139-89 y todo el mundo decía que eso era normal. ¿Qué pasa ahora? La AJA 2017 nos dice que ya no. Ahora lo máximo que podemos tener son 120-80. Hasta eso, no más de eso. Podemos tener menos y eso va a estar muy bien sin caer en hipotensión. Podemos tener 110-80, 170, etc. Pero no pasarnos de 120-80. Esa ahora es la cifra máxima que podemos tener. ¿Qué pasa si tengo más de esas cifras? Si tengo 120-80 hasta 129 en la sistólica, se va a considerar como elevada. Ya no es normal, pero tampoco es hipertensión, ¿sí? Es una presión arterial elevada, que aquí el paciente tiene que modificar estilos de vida, detectar factores de riesgo, lo que es la herencia genética, obesidad, desvelo, toxicomanías como el alcoholismo o el tabaquismo y otros factores que nos pueden elevar la presión. Por ejemplo, tenemos que descartar lo que es los anticonceptivos vía oral para las mujeres. Estos pueden ocasionar en pacientes mayores a 32 y 35 años, mayores de eso, lo que son cifras arteriales elevadas. Si nosotros le estamos dando anticonceptivos vía oral a la paciente y detectamos que se le está elevando la presión arterial, hay que suspenderlos de inmediato y cambiarlos a otro método, porque no es que sea hipertensa, sino de que se le está elevando la presión por una causa hormonal, que es una causa ajena a lo que es la enfermedad. Ahora, tenemos que estas ya son las cifras máximas que podemos manejar. ¿Cuál fue la razón de esto? De que antes nos captamos estos pacientes, pensamos que eran cifras normales, pero se dieron cuenta con estudios diversos, estudios de metaanálisis que nos dan una evidencia muy fuerte, de que estos pacientes con cifras arteriales relativamente normales ya presentaban síntomas de un hipertenso o terminaban desarrollando hipertensión. Se hicieron los estudios y se dieron cuenta de que ya con estas cifras el paciente ya presenta una resistencia, que ya hay daño a órgano blanco, corazón, riñones, etcétera, ya están sufriendo. Y como es siempre al inicio de la enfermedad no se presentan síntomas. Ya cuando se presentan síntomas, por lo regular ya hay daño a los órganos. Entonces es muy importante acudir a chequeos rutinarios, se sientan o no se sientan mal. ¿Cuáles son los síntomas principales en el paciente con presión arterial elevada? Número 1, cefalea, pueden haber mareos o vértigo, acúfenos, que son esos famosos zumbiditos en el oído, náuseas, puede haber vómito también, el paciente puede presentar síncope y entre otros síntomas menos comunes, podríamos decir, ya se puede empezar a presentar lo que es visión borrosa o alguna retinopatía a consecuencia de la hipertensión, pero esto ya es un poquito más adelante, más evolucionado con la cronicidad de la propia enfermedad. ¿Cuál es la clasificación ahora?
Antes de esto teníamos otros grados de presión arterial, se redujeron algunos y se modificaron cifras. Ahora es normal, elevada, la que acabamos de mencionar, hipertensión grado 1, grado 2 y crisis hipertensiva, que esta se va a dividir en urgencia y emergencia hipertensiva. ¿Cuándo va a ser hipertenso el paciente? Cifras arteriales de 130 hasta 139 en la sistólica y 80 hasta 89 en la diastólica. Eso va a ser hipertensión grado 1. Aquí el manejo con el paciente, de igual manera, modificar estilos de hábitos de vida y vamos a iniciar lo que es tratamiento farmacológico, vía oral aquí de preferencia, con un antihipertensivo. Después vamos a tener cifras arteriales de 140 hasta 90, igual o mayor de eso. Aquí el paciente ya va a entrar en la categoría de hipertenso grado 2, mayor de eso hasta lo que va a ser la crisis hipertensiva, que ahorita la vamos a mencionar. En estos pacientes vamos a modificar estilos de hábitos de vida y vamos a iniciar tratamiento farmacológico con 1 o 2 fármacos o más, inclusive depende de las necesidades del paciente, aumentar la dosis y las vías de administración. ¿Cuál va a ser la diferencia? En la presión arterial elevada, cuando detectamos que el paciente tiene elevada la presión pero no es hipertenso, lo vamos a citar dentro de 15 días una vez modificando estilos de hábitos de vida, y si después de eso lo hemos controlado bien, ahora lo vamos a citar cada 6 meses o cada año. En la hipertensión arterial grado 1 y grado 2 se cita igual al paciente dentro de 15 días y después de eso las consultas tienen que ser mensuales, ¿sí? El paciente puede pasar de hipertenso grado 1 a no tomar ningún fármaco si se mantiene controlado con los estilos, alimentación, ejercicio, etc. Pero aún así siempre tiene que estar vigilado por al menos una vez al mes. El paciente puede acudir las veces que él quiera, pero lo recomendable es una vez al mes. Y después de esto, en el paciente hipertenso grado 2 es igual una vez al mes, pero aquí vamos a agregar lo que son laboratorios de control. Cada visita depende cómo veamos al paciente. ¿Cuáles vamos a agregar? Lo que es un examen general de orina, una química sanguínea, una biometría hemática, una radiografía de tórax y de preferencia un electrocardiograma. Parece muy exagerado esto, pero es lo que necesitamos por lo menos en las primeras visitas con el paciente. Ya con estos primeros estudios podemos asentar cada cuánto tenemos que estar realizando rutinariamente estos estudios. Por ejemplo, el electrocardiograma y la radiografía de tórax puede ser una vez al año o una vez cada 2 años, dependiendo cómo encontremos. Por eso es muy importante en las primeras citas cómo lo encontremos al paciente, porque puede ser hipertenso grado 2, pero igual ese fue el diagnóstico y puede ser que el paciente desde hace 5 o 10 años es hipertenso. Entonces una radiografía para ver cómo está el corazón, un electrocardiograma, necesitamos ver la química sanguínea, cómo están los riñones, el ego, etc. ¿Sí? Esa es la importancia de realizar estos laboratorios. Pasamos, muy importante, a lo que son las crisis hipertensivas, ya que esto va a poner en peligro la vida del paciente de forma aguda. Vamos a tener 2 clasificaciones, la definición, que es la elevación de la presión arterial en el paciente de forma súbita, más de 120-80 milímetros de mercurio, o lo que son 180 en la sistólica y 80 en la diastólica. ¿Cuál va a ser la diferencia entre las dos? El tiempo en el que podemos atender al paciente y el tratamiento de este. En la emergencia hipertensiva va a haber daño agudo órgano blanco. ¿Qué quiere decir esto? De que en ese momento hay un órgano afectado a consecuencia de la presión que en ese momento se está elevando. Y en la urgencia es la elevación de la presión arterial en estas cifras, pero que si hay daño órgano blanco, lo más seguro es que sea consecuencia de la enfermedad crónica, es decir, de tantos años de ser hipertenso, podemos encontrar un tipo de nefropatía o un tipo de cardiopatía, entre otras. Características entre una y otra. En la urgencia hipertensiva, como ya les mencioné, el tipo de daño que uno es súbito y en el otro es crónico. El tiempo que puede esperar el paciente o que debe ser atendido es muy importante. En la urgencia hipertensiva, el paciente puede esperar hasta 4 horas una vez que hayamos detectado cuáles son sus cifras de presión y un triage rápido. Después de esto, una vez que atendamos al paciente, puede estar visto en primero o segundo nivel. Lo podemos tener, si es en segundo nivel, depende de las necesidades y condiciones del paciente. Puede estar el tratamiento de horas hasta días incluso. Y en la emergencia hipertensiva, aquí el paciente, después del triage, debe ser hospitalizado de inmediato y atendido. Las cifras de presión tienen que ser en menos de 1 hora de que haya comenzado la crisis. Diferencias en el tratamiento. En la urgencia hipertensiva, el tratamiento va a ser idealmente vía oral. Puede ser combinado, pero idealmente vía oral. Y en el tratamiento de la emergencia va a ser de preferencia IV, pero podría ser combinado también. Diferencias en la hospitalización.
Ya dijimos, en la urgencia no requiere hospitalización. Una vez controlando las cifras de presión, se le puede dar de alta al paciente. En la emergencia hipertensiva hay que estabilizar, hay que observar y por al menos hay que tenerlo hospitalizado en un segundo o tercer nivel. Aquí el paciente sí va a requerir que esté hospitalizado por al menos 48 horas. Puede tenerse menos al paciente, depende en qué tiempo se haya controlado la crisis, los factores de riesgo y los estudios que hayamos hecho en ese momento. Pero yo les recomendaría que por al menos 48 horas mantengan en vigilancia a ese paciente. El tratamiento, como les pongo aquí en pantalla, vamos a utilizar principalmente nifedipino, captopril, que en algunos lugares ya está contraindicado, pero se sigue utilizando si es lo que tenemos a la mano. Por ejemplo, el nifedipino se recomienda en las presentaciones de 10 y 30 miligramos, se recomienda que utilicemos la de 10 para que tengamos bien dosificado y controlado el paciente. Una vez que lo iniciemos, podemos estar repitiendo las dosis cada 30 minutos y el tratamiento puede durar hasta 6 horas para que controlemos la presión. En el captopril igual se puede durar de 4 o 6 horas el tratamiento. En el tratamiento de la emergencia hipertensiva por crisis, este va a ser enfocado nuestro tratamiento al órgano que en ese momento está siendo afectado. Les pongo en pantalla algunas, para que se den idea cuáles son los daños a órgano diana. Les pongo en pantalla algunos ejemplos. Por ejemplo, si fuera un edema agudo pulmonar, podemos utilizar lo que es el nitroprusiato más un diurético. El diurético puede ser de elección de acuerdo a la clínica del paciente, un ahorrador del potasio, un diurético genérico. Allá depende de cómo encontremos al paciente. Síndrome coronario agudo, Lavedol, Esmodol, y ahí tenemos que ir corroborando qué otras necesidades tiene el paciente también, porque por lo regular el paciente hipertenso siempre va acompañado de otras enfermedades y pues hay que atenderlas todas en conjunto, porque si no se nos descompensa más el paciente. Tenemos encefalopatía hipertensiva, una disección aguda de la aorta, eclampsia, falla renal aguda. Entonces son muchas las causas que tenemos que atender. En la eclampsia, pues esto es lo que no queremos llegar con las pacientes embarazadas. Y por eso hago mucho hincapié en que compartan este video, porque hay pacientes que pueden ya ser hipertensos y no lo sabemos todavía. El paciente hipertenso hoy en día, si se mantiene bien controlado, puede tener una vida incluso más sana que una persona que no tenga una enfermedad crónica degenerativa. Les digo, aquí no es necesario que estén enfermos. Lo ideal es de que una persona acuda a una consulta, a una revisión médica cada 6 meses o una vez al año. Si puede ir más veces, mucho mejor. Un paciente hipertenso, ya les dije ahí cuáles son las veces que tiene que ir a consulta. Compartan el video si les gustó, dejen sus dudas si les quedó algo no muy claro. Y pues en apoyo a la comunidad vamos a dar lo que es la primera valoración. Nos pueden contactar vía telefónica acerca de todas sus dudas o una videollamada para ahí atender lo que son su primera valoración sin ningún costo, para que nosotros detectemos si podrían ser hipertensos o alguna duda que tengan respecto a esto. Después de esto, la siguiente consulta no es obligatoria que la tengan con nosotros, sino que ya les recomendamos nosotros qué pueden hacer y ya ustedes pueden acudir a su médico presencial de preferencia o seguir llegando a un control con nosotros, pero lo ideal es de que aprovechen esta información para que empiecen a acudir a unas revisiones constantemente, ya que todos pueden estar en riesgo de ser hipertensos, la población latinoamericana principalmente, y es una enfermedad prevenible. Tan fácil como es regular hábitos de vida. Bueno, no tan fácil, es un poquito complicado, pero es prevenible, que eso es lo que más nos debe de interesar, ¿sí? No es necesario que lleguemos a ese grado de enfermedad. Si les gustó, déjenlo en los comentarios. ¿Qué otros videos les gustaría ver? Síganme en Instagram porque les voy a estar subiendo información de cómo llevar una dieta saludable, cómo deben leer las etiquetas de información nutrimental y algunos tips para llevar una vida más saludable. Síganos en Facebook también. Y sin más por el momento, me despido de ustedes, esperando que se suscriban y activen las campanas de notificaciones.